Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro salón. Hoy tenemos un programa muy completito, tenemos cultura, tenemos previsión del tiempo muy completa para el fin de semana y tenemos moda. Vamos a hablarles también de salud, porque ¿sabían que el virus del ébola es menos contagioso que el de la gripe aviar? Aunque eso sí, es más mortal. Pues sí, hoy trataremos este asunto y hablaremos del protocolo de emergencia que hace unos días se ha activado en el Hospital Virgen de las Nieves, de su contagio y de las pautas que habría que seguir en caso de contagio. Conoceremos de la mano de uno de los más prestigiosos luthier cómo distinguir un instrumento construido artesanalmente de otro hecho en serie. Y además nos explicará cómo las guitarras, violines y un sinfín de instrumentos se siguen creando artesanalmente como hace 500 años en talleres por estas manos artesanas. Eso será enseguida, pero antes, en la mesa de actualidad, analizamos la posible regularización de viviendas irregulares en peligro de demolición con Ramón Ramos, periodista, Luis Chacón, financiero, Melchor Saiz Pardo, periodista. La medida que quiere aprobar la Junta podría afectar en la provincia de Granada a entre 3.000 y 4.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable solo en esta provincia. ¿Habría que apostar por una amnistía total en este tema? Porque no son viviendas que invadan zonas protegidas, son viviendas que a lo mejor se construyeron o se compraron sin conocimiento de causa, sin mala fe. Entonces, ¿habría que hacer una amnistía, una ley de punto final, o solamente se trata de una segunda oportunidad que se les da para regularizarse? Aquí estamos hablando de la palabra amnistía. La Junta utiliza burocráticamente un término más suave como el de regularización, pero al fin y a la postre lo que significa es que se consolidan 12.000 viviendas en toda Andalucía, de las que decimos que más de 3.000 están en Granada, fundamentalmente en zonas costeras, en zonas protegidas a fin de cuentas, que se construyeron ilegalmente, que se saltaron una legalidad que para algo está. Tenemos en contra a la Fiscalía de Medio Ambiente, pero curiosamente aquel mismo día el defensor del pueblo andaluz aquí en el mismo Ayuntamiento de Granada decía que bueno, que la solución que buscaba la Junta a fin de cuentas lo que era una situación de hecho a la que había que buscarle salida. Yo me iría al punto de origen. Esto nunca debe de llegar a que haya 12.000 viviendas irregulares en Andalucía. Demuestra un cierto descontrol, demuestra que urbanísticamente no se han aplicado las propias normativas de los propios ayuntamientos, y lo que hay que buscar a fin de cuentas y lo que viene a demostrar ilustrativamente es que en urbanismo la política de los hechos consumados sigue existiendo. En urbanismo, manga ancha, que con este cambio de la legislación pues se perpetuaría, ¿no? Sí, lo que yo pienso es que la gente que ha heredado o ha adquirido esa vivienda, pues tampoco puede quedar desprotegida, ¿no? Es decir, que está muy bien la teoría, de todo eso, pero luego cuando hay una política, hay unos hechos que se han consumado a través del tiempo, tampoco se puede dejar a esta gente en la estacada, ¿no? Porque muchos no tienen absolutamente la culpa de nada, ¿no? Y a mí no me parece mal la solución que está proponiendo la Junta, aunque no como una amnistía, una regulación total. Yo creo que habrá que ir un poquito también caso por caso, y las cosas que sean ya muy flagrantes y totalmente inasumibles, pues entonces habrá que dejarlas fuera, ¿no? Y a estas entre 3.000 y 4.000 viviendas irregulares que hay en Granada hemos llegado porque se ha estado cambiando continuamente la ley en materia de urbanismo, y entonces eso también afecta, ¿no?, al que construye, al que pide licencias. El problema yo creo que es mucho más sencillo. Las leyes de punto final siempre son de punto y seguido. Es decir, aquí en el año 91, 92, siendo ministro Solchaga, se habló de la última amnistía fiscal. Hemos visto otra hace un año o dos. Es decir, el Estado al final intenta buscar ingresos de alguna manera. Es decir, el desprecio al Estado de Derecho del propio Estado en España es impresionante. Como decía Ramos, si hay una legalidad hay que respetarla. Entonces, yo entiendo lo que dice Melchor. Es decir, hay gente que se ha encontrado, bueno, el comprador de buena fe tiene medios jurídicos para resarcirse. Lo que es implanteable es que siempre estemos en la misma situación, porque aquí lo que hay es una auténtica dejación de funciones de todas las estructuras del Estado. Es decir,
los ayuntamientos que permiten construir contra su propio plan de ordenación urbana, la Junta de Andalucía en nuestro caso, que cobran impuestos de transmisiones patrimoniales del 7%, aun sabiendo probablemente que la construcción es ilegal cuando se transmite, o incluso el IVA si permite que se haga por vía de una promotora, el propio notario que autoriza una compraventa sin cerciorarse de la ficha catastral, toda la estructura del Estado renuncia a su obligación única y exclusivamente porque estamos ante algo que ha sido el gran financiador de la estructura local y municipal de este país, ¿no? Pues vamos a ver lo que piensan los ciudadanos de Granada, muchos de ellos propietarios de alguna vivienda, no sabemos si irregular o regularizada. ¿Qué piensan sobre que se les deje esas viviendas ilegales que permanezcan construidas? Lo siento mucho, las derribaba todas, pero todas, sin excepción. Sin excepción. Si son ilegales, lógicamente habría que estar, pero que había que ver la forma de quien vive, digamos, ¿no? Yo creo que hay que buscar una solución acorde con los tiempos que vivimos y darle una solución a la gente, está claro. Lo que tendrían que ver cómo están viviendo cada familia, ¿no? Lo que gana, lo que no gana, y lo que no puede estar en el año que vivimos, estar en el siglo que vivimos, estar en la calle. Si eso es ilegal, chiringuito o vivienda para una persona, para 3 niños, para 5 niños, es ilegal. Sí o sí. Es que si son ilegales y hay gente a la cual pertenece ese terreno, imagino que habrá gente que protestará porque el terreno es suyo, pero también entiendo que haya gente que esté sin techo y necesite esas casas ahora mismo. ¿Qué haríais vosotros con esas 3.000 viviendas ilegales? ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Las posiciones ya han quedado bastante bien planteadas sobre la mesa, pero se han planteado situaciones... Claro, la vivienda es un tema muy complicado, porque la vivienda es la que nos cobija, sobre todo cuando se trata de familias. Decidir qué hacer con una vivienda, tomar la decisión de demolerla es complicado, ¿no? Es que noticia de ayer, hay una sentencia ya de un pueblo de Almería que afecta concretamente a esto. El juez ha estimado la demanda, el que se trataba de compradores de buena fe, sintomáticamente eran británicos, porque este caso se da fundamentalmente en las zonas de costa de Almería y de Málaga, sobre todo. Estima que ellos compraron de buena fe, pero es el entramado al que hacía alusión Luis, el entramado de tanta licencia, de tal, en su mentalidad británica ellos no pueden entender que una administración que les ha sellado y que ellos han actuado siempre de buena fe, que es el caso que nos tiene que ocupar aquí. Y al final el juez le ha dado la razón a ellos. Ramón, no solo ese juez, sino el juez decano de Almería ha dicho que no están los jueces por la labor de ordenar más demoliciones. Los propios jueces hablan de inseguridad jurídica. Dicen, hasta que no se resuelva cómo se queda la ley, no vamos a ordenar más demoliciones, sobre todo en casos en los que era la construcción en terreno no urbanizable. No hablamos de casos en los que se construye en zonas delicadas, en zonas protegidas por medio ambiente, etcétera, sino viviendas que se hayan construido en suelo no urbanizable. Los jueces no están por la labor de demoler. Pues yo tampoco, si tuviera alguna potestad en este tema, es decir, que está muy bien, pero el ciudadano español está ya muy maltratado por la administración, pero muy maltratado por la administración, como lo estamos viendo en los continuos recortes y tal. ¿Y ahora qué pasa? Que también vamos a poner en la calle a una serie de familias que luego a lo mejor no saben dónde ir por un tema que realmente estuvo más planteado en un principio, pero la vida es el arte de lo posible. Lo que no podemos es poner a la gente en la calle en las circunstancias en que estamos. Y como dice Ramón, pues lleva mucha razón, en los extranjeros como los británicos, tanto, ¿qué pasa? Ellos han comprado de buena fe, han actuado de buena fe, y ahora resulta que la administración les coge y les... ¿Los ciudadanos estamos muy maltratados por las administraciones, sí, o también nos hemos aprovechado bastante de que había esa manga ancha de la que hablábamos antes? Ambas cosas. Yo creo que no podemos centrarnos solo en el elemento de que haya familias que puedan perder su vivienda. Es una cuestión diferente, una cuestión de necesidad. Aquí hay muchos chalets de 3 plantas con piscina y pistas de tenis y construidos en terrenos donde no se podía construir. Quizá el origen está en que somos muy administrativistas y separamos terreno urbano, urbanizable, no urbanizable, protegido. Y al final todo eso lo que ha ido provocando ha sido un ingreso cada vez más elevado por parte de los municipios de las correspondientes impuestos y tasas, porque aquí el mayor especulador de suelo de este país han sido los ayuntamientos, porque eran quienes decidían dónde se podía construir. Con lo cual, si tú limitas la oferta, estás encareciendo el precio del bien. Y al final, ¿por qué les interesaba? Pues porque al final recaudabas más impuestos de vicio de construcciones, recaudas más cesión, recaudas luego más IBI, más... Eso por las buenas, pero como luego hay también un poquito de corrupción,
pues todo el mundo quería ser concejal, yo concejal de urbanismo de mi pueblo, ¿no? Normalmente cuando se... todo tránsfuga a la hora de establecer el pacto de gobierno, cuando un ayuntamiento, un partido se había quedado en minoría, siempre el nudo de la cuestión de la negociación era quien tomaba urbanismo, y el partido que se decía bisagra siempre quería coger esta porque sabía que era el poder real. Entonces, claro, cuando tú dices hay que regularizar, bueno, sí, pero es que pensemos que, y no sé exactamente qué cargo era, si era orgánico del Partido Socialista o era de la Junta de Andalucía, que ha dimitido hará muy poco tiempo, 3 o 4 meses, porque con una licencia para construir un cuartito de aperos se había construido en la media ladera de Málaga un palacio. No, estoy exagerando evidentemente. Hombre, es que de esto también ha habido mucho. Pero es que no debía haber una amnistía general, no mal sola. No, es que yo creo que quizá la Junta de Andalucía no tenga mucha ganas de medio trabajo, pero es que debe verse cada caso uno a uno, porque como has dicho tú, Luis, pues efectivamente, si un señor ha hecho un chalet de 3 o 4 plantas, es que eso no es necesario para vivir. No es lo mismo que a lo mejor otra persona mucho más modesta, que ha hecho una cosa con buena voluntad, entonces no se le puede dar esa igualdad de trato a todos. Pues gestión del suelo, gestión del urbanismo y cambiamos radicalmente de tema, de la infección del ébola. Hay cierta preocupación, ya sabéis que en África Occidental, que es donde más incidencia está teniendo este virus, ya hay más de 3 muertos, 6.000 enfermos diagnosticados, hay muchos... ¿Cuántos muertos? 3.000 muertos en África Occidental, 6.000 enfermos diagnosticados, porque hay muchos sin diagnosticar, y Andalucía, que es frontera sur de Europa con África, es uno de los puntos calientes. 2 españoles han fallecido ya, los misioneros Miguel Pajares y Manuel García Viejo. Se han estudiado 21 casos sospechosos, 2 en Andalucía, en Almería y en Málaga. Y en Madrid, hace muy pocas horas, un centro de internamiento de extranjeros ha terminado la cuarentena que mantenía durante 2 días por un posible caso. En Estados Unidos, por otra parte, ya ha atravesado el Atlántico el ébola y en Estados Unidos se ha diagnosticado ya el primer caso. Los responsables de salud de las comunidades autónomas se reunían esta misma semana para unir los protocolos y establecer una acción común en qué hacer ante una posible extensión de la enfermedad. Sin embargo, en un hospital de Almería, en Torrecárdenas, se vivió hace muy poco una situación un poco estrambótica. Se trasladó a todos los enfermos infecciosos de la unidad de infecciosos porque había un posible caso de ébola, se les traslada a la UCI con el posible riesgo de contagio de sus infecciones a los enfermos de la UCI. Es decir, estamos ante una buena gestión de la posible extensión del ébola, o debemos estar preocupados? ¿Cómo debemos encarar a lo mejor una nueva pandemia del siglo XXI? Preocupado yo creo que hay que estar, eso está clarísimo. Ahora, yo no tengo los conocimientos suficientes como para decir si se está gestionando bien, qué prevención. Pero la ciudadanía, ¿qué sensación tiene? Porque la ciudadanía, ¿qué sensación tiene? Porque hemos aprendido de otras pandemias como la gripe A, que se alertó demasiado y luego al final se quedó en nada. Por ejemplo, quiere decir que el ciudadano ya percibe, ya le da credibilidad a las autoridades sanitarias, ya está atento a cómo se están haciendo las cosas. Sí, yo creo que sí, en este caso sí. La gripe aviar esta pues sirvió para que el Ministerio de Sanidad comprara 20 millones de vacunas, que de las no cuales se sobraron sabe, casi todas. Que no se sabe dónde está y quién. Yo veo preocupación, por supuesto. Improvisación también, pero una improvisación lógica. Estamos en los orígenes de una enfermedad desconocida que no se ha investigado bien y tendríamos que hablar en este terreno de la industria farmacéutica, y te agradezco, Melchor, que saque el tema de la gripe A, porque vimos aquella alarma que se creó con la cual los laboratorios farmacéuticos obligaron mediante una alarma social a los gobiernos a comprar su stock de medicamentos contra algo que en realidad ahora, si lo miramos, provoca hasta risa. Ahora, en el ébola, caso concreto, tú cuentas el caso de Almería, yo también me pongo en el lugar de los profesionales sanitarios si ahora mismo, a esta hora, en cualquier hospital de Granada, le avisan que viene para acá alguien con síntomas de... Ellos mismos tampoco, no es una cosa que estén haciendo en el día a día, por tanto creo que hay una improvisación hasta cierto punto lógica y comprensible que evidentemente, como administrados que somos, como ciudadanos, tendremos que exigirle a las autoridades, pero es que estamos realmente en tiempo real, estamos aprendiendo a nadar cuando ya estamos en el agua. Claro, el Carlos III de Madrid se desaloja
cuando se traslada al primer misionero y no se desaloja cuando se traslada al segundo. Tanto el personal sanitario como los propios pacientes del Hospital Carlos III o visitas incluso que van al hospital a ver a familiares y demás, se preguntan ¿por qué? Ahora que es diferente, ¿no? Pero es que lo que sí llama la atención es la descoordinación más que la improvisación, que es natural. Yo estoy con Ramón. De pronto aparece algo que desconocemos e improvisamos. Pero llama la atención que se reúnen los responsables de las comunidades autónomas cuando hace un par de días. El asunto lleva en prensa meses. Y volvemos a lo de siempre, es decir, hemos confundido en este país la descentralización con el reino de Taifa otra vez. Y no tiene sentido que la Comunidad Autónoma de Extremadura tenga un protocolo para enfermedades infecciosas diferente a la de Baleares o la de Asturias. Es decir, debería ser incluso al revés, integrarlo en toda la Unión Europea. Al final somos, como tú decías, frontera de Europa, como lo puede ser Portugal o Italia. Pero tenemos que tener un protocolo común en la Unión, como seguro que lo tienen Estados Unidos. El problema es que aquí llegamos ya, al final acaba decidiendo a lo mejor en la ciudad sanitaria concreta o el hospital concreto. Los casos los hemos visto en prensa, en unos sitios se actúa de una manera y en algunos incluso, en las dos ocasiones se actúa de modo diferente. Ni siquiera hay acuerdo establecido sobre quién costea los traslados de los enfermos. En el caso de Miguel Pajares se cuestionó muchísimo de si ese traslado y el tratamiento lo tenía que costear la Seguridad Social, si lo tenía que ayudar a costear la orden religiosa a la que pertenecía el misionero. ¿Quién debe costear? Bueno, ahí la orden religiosa se ofreció a pagarlo, ¿no? Pero la administración dijo que no, que eso lo iba a pagar ellos. Pues, yo no sé qué decirte en este tema. Yo creo que debe ser desde luego la administración pública, ¿no? Nunca la sanidad en España es universal, ¿no? Y por lo tanto cualquier ciudadano y ciudadana tienen derecho a una asistencia gratuita y completa. Si hay seguridad social, es universal además. Si no está para estos casos, ¿para qué está, no? Más que nada era el caso concreto del traslado. El traslado era lo costoso. Es verdad que el Estado, hubo un alto cargo del Ministerio de Sanidad que dijo que lo pagaría la orden hospitalaria ante el revuelo que aquello organizó. Me parece que llegó a ser hasta el propio presidente del gobierno el que dijo que no, que esto lo pagaba lógicamente el Estado. Yo estoy de acuerdo en que cualquier español que esté en el extranjero, por mucho que cueste, si está en una situación como esta, y ya no entro en valoraciones sobre la gran labor que hace la orden hospitalaria aquí y allí, regatearle 1 millón de euros, el dinero que hiciera falta, claro, evidentemente le correspondía al Estado. Estas dos personas estaban dedicadas toda su vida a luchar contra la enfermedad y contra esta enfermedad, y eran dos personas, dos héroes de la esta y tal, y yo creo que en este caso merecía la pena. Claro, a todos los ciudadanos que contraigan esta u otra enfermedad no se les puede meter en un avión medicalizado que cuesta un huevo, pero en este caso yo creo que estaba justo. ¿Y los tratamientos? Porque hablábamos antes de la gripe A, las farmacéuticas fabricaron infinidad que han sobrado de vacunas, pero sin embargo Manuel García Viejo, el segundo fallecido español, estuvo esperando días y días a que llegara ese tratamiento experimental que parecía que en otros puntos de Europa estaba dando resultado, y no sé cómo no se pudo prever, ¿no?, que iba a haber más pacientes que necesitasen ese tratamiento. Quizá porque aquí es experimental. El tema de la gripe era diferente porque las cepas de la gripe anualmente se estudian las que vienen, y el famoso Tamiflu que se compró por camiones existía y se podía fabricar. Aquí hablamos de un tratamiento absolutamente experimental. Pero aquí podemos volver a otro tema de debate importante, es decir, el problema del medicamento, la investigación, ¿dónde debería estar? Pues en las universidades, ¿qué personas tenemos? Como se hace en los países anglosajones. No cederlo a los laboratorios que luego van a querer, evidentemente, rentabilizar su inversión. La investigación debería estar en la universidad con la colaboración de los laboratorios, y luego que no ocurra como pasó hace unos días con el tratamiento para la hepatitis C, creo que es, que bueno, el laboratorio pedía 60.000 euros por tratamiento personal, y al final el Ministerio lo ha cerrado en un precio infinitamente más bajo. La investigación debería estar en manos públicas, no privadas. En manos de la universidad. Sea pública o sea privada, es decir, en manos de quien tiene que investigar. O sea, una de las obligaciones de la universidad es investigar. El problema es que aquí muchas veces las universidades no investigan por falta de presupuesto, por burocratización, por imposición gubernamental. La universidad es la que tiene que investigar. Es que yo creo que esto no es un tema lateral, yo creo que el cogollo de la cuestión es este. Esta enfermedad creo que se descubre a mediados de los 70, pero realmente no llega a 1 millar de casos desde entonces que se hayan dado hasta este momento en el que todos ya vamos contrarreloj, en primer lugar porque que es
como dice don Guillermo Vázquez, que es catedrático jubilado y que ha trabajado allí en los países de África. Esta es la epidemia de la pobreza. No es rentable. ¿A quién se le puede suministrar? Como la industria farmacéutica, lógicamente, tiene derecho, si invierte en una investigación, tener los retornos suficientes y que le sea rentable esta investigación para unos señores que están allí en África, que sí, que nos conmueve mucho, pero que mientras no hemos visto el problema que ya nos llegaba directamente y ya incluso ha saltado el Atlántico, cuando nos hemos puesto verdaderamente a trabajar. Pues entonces, ¿qué ha pasado? La investigación sobre el ébola, en realidad, quien la ha sostenido en estos años ha sido el Pentágono, porque ha pensado potencialmente que un grupo bioterrorista podía un día inundar una ciudad. Y estos realmente han sido los que han llevado adelante la investigación más que los laboratorios farmacéuticos. Lo que pasa es que allí también hay recortes y esto se había parado sobre 2012, 2013, me parece que he leído, que ya se había parado en la propia investigación militar se había cortado. Es decir, que se ha investigado por alerta terrorista más que por alerta sanitaria. Gracias a los tres por estar esta mañana en la mesa de actualidad sobre el ébola, sobre si es más o menos contagioso y sobre el origen, cuál es el virus. Nos va a hablar ahora una de las máximas autoridades, la directora del Servicio Provincial de Enfermedades Infecciosas de Granada. Antes vamos a ver el tiempo. Chubascos y tormentas a partir del mediodía, moderados en la Bética. El tiempo en general aguantará. En lo que se refiere a la previsión del tiempo, en Sierra Nevada se formarán chubascos dispersos la mañana del jueves. Por la tarde, tiempo variable con posibilidad de tormentas, ambiente agradable. En España, los vientos de componente este volverán a dejar abundante nubosidad por el centro y sureste. Atmósfera revuelta que favorecerá la aparición de algún aguacero en Sierra Morena, sureste peninsular y Baleares. Desarrollo de cúmulos y tormentas localmente fuertes en la mitad sur del país y sur de Baleares de distribución irregular. A lo largo de la madrugada pueden quedar chubascos por la meseta sur y zona de Levante. Se espera nubosidad en el interior este peninsular y la formación de bancos de niebla por la meseta, valles y cabeceras montañosas. Tiempo para esta tarde, pero a partir de ahora los jueves vamos a tener en el salón a Miguel Ángel Villacreces, bienvenido, meteorólogo, que nos va a dar la previsión para el fin de semana, que ¿cuál va a ser? Hola Ana, ¿qué tal? Bien hallado. Pues bueno, la previsión del tiempo para el fin de semana parecida a la que tenemos ahora mismo, un tiempo muy similar, inseguro, un tiempo típico otoñal de esta época del año, del inicio del otoño, en el que bueno, vamos a tener un poco de todo. Mayoritariamente sol, pero también posibilidad de algunas nubes, sobre todo en la costa y en las zonas de montaña. Es probable que entre el sábado y el domingo haya algún chubasco en esas zonas, pero no será un fin de semana desapacible, porque además las temperaturas van a ser bastante agradables. Miguel Ángel, tú no eres el hombre del tiempo típico que se pone delante de la pantalla y nos explica los gráficos, sino que sales a la calle, vas al campo, vas al mar, a la montaña y ves in situ lo que se está gestando, ¿no? Cómo están cambiando las estaciones. ¿A dónde has ido esta semana? Pues esta semana hemos estado en la laguna del Padul, un entorno natural muy cerca además de la capital granadina, desconocido incluso por mucha gente de aquí y que sin duda merece una visita. Además el otoño es un momento ideal para poder disfrutar de este entorno privilegiado. Pues vamos a verlo. Es esta la laguna principal de este humedal del Padul en el que nos encontramos. Es además el espacio en el que se concentran la mayor parte de aves migratorias en su mayoría, que es un espectáculo sin duda contemplar, especialmente en esta época, en el otoño. Por tanto, no duden en visitar esta zona. Además es interesante comprobar cómo hay abundante cantidad de agua, a pesar de una primavera y por supuesto un verano bastante secos. Las precipitaciones, sin embargo, han sido suficientes para mantener este espacio como lo contemplamos, además de su cercanía también a Sierra Nevada, por supuesto que nutre en gran medida de agua todo este entorno. ¿Membrillos, Miguel Ángel? Sí, exacto, claro, es una época del año esta, la del inicio del otoño, pues ideal para, por ejemplo, visitar esta zona. Es un lugar además en el que el paisaje cambia con el paso de las estaciones y en otoño pues se nota, por ejemplo, cómo maduran los frutos, ¿no? Típicos de este Valle del Lecrín Alto, ¿no? Esta zona es el Valle del Lecrín, pero la parte alta del Valle del Lecrín, donde, por ejemplo, como podemos ver en las imágenes, los membrillos están ahora mismo espléndidos, ¿no? Y bueno, y todo el entorno además siempre se mantiene muy verde, además muy
muy agradable el paseo por la zona, también en esta época en la que hay tantas aves, ¿no? Avifauna, lo decíamos antes, ¿no? Aves adaptadas a este entorno. Tienes también una colección de fotografías justo de estos días en las que se ve que ya empieza a cambiar a lo mejor alguna tonalidad hacia el otoño. Cuéntanos. Sí, de hecho el otoño yo pienso que es la época del año del paisaje, aparte de la primavera, ¿no? Por excelencia. Incluso del paisaje urbano. Hemos visto, bueno, hace un momento, ahora la veremos quizá, Puerta Real con sus granados completamente ya con el granado, el emblemático granado, ¿no? De Puerta Real con las granadas maduras. Vemos también imágenes de bueno, hemos visto la Plaza Birrambla también con los colores típicos otoñales, la Laguna del Padul, donde justamente estuvimos ayer, ¿no? Donde se pueden observar también lo que decíamos, ¿no? Esos colores, esas luces, ¿no? De los atardeceres, sobre todo del otoño, y la gran cantidad de agua que hay. Ya se salga uno de la ciudad, ya esté en la propia ciudad, hay señales inequívocas de que el otoño está llegando y que seguramente en los próximos días, próximas semanas, se confirmará todavía con más claridad. Pues ya metidos de lleno en el otoño, Miguel Ángel, muchas gracias. Vamos a publicidad y volvemos. Seguimos hablando del ébola, si tenemos que estar preocupados o no, en un minuto.